oración. Comenzamos con Ómbita. Señora. Realizamos la oración. Su merced que está tan concentrado allá, realizamos la oración de esta tarde. Nombre del Padre, del Hijo y del Santo Amén. Señor, te damos gracias por darnos hoy un día más de vida, por todos nuestros compañeros, por nuestros profesores y sus familias, y la familia de todas las personas que están sufriendo por esta pandemia. Te pido por favor que nos ayudes a superar este caso de nuestras vidas. Amén. Amén. Todos, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Listo, chicos, para esta tarde, dos frases que quiero que graben siempre y lo tengan presente. Libera tu mente de los no puedo. Algo que ustedes deben tener presente, que uno mismo, con su manera de pensar, se bloquea toda acción que usted quiera realizar en su vida, entre todo el positivismo. No dejes que nada se robe el color de tu vida. No se sientan tristes, no se sientan aburridos por esta situación. Nos tocó. Démosle gracias a Dios que estamos bien, estamos con nuestras familias y hay que asumirlo y hacerlo. Todo esto que estamos haciendo ya es parte de nuestra vida cotidiana. Encerrados, pero ya es parte de nuestra vida cotidiana. Entonces hay que mirarle la cara amable a las cosas. Bueno, listo, chicos. Observen esta imagen. ¿Cuántos delfines hay ahí? A ver, agilidad mental, recreación. Y a ustedes no les he puesto retos. Más adelante, pues, terminemos el tema hoy. En otro tema hacemos un reto para que suban puntos. Hay 10. Hay 10, hay 10. No hay 10. No hay 10. Hay 11, hay 11. Hay 11. Ajá, muy bien. Hay 11 delfines. 11 delfines. Listo, muy bien los que acertaron. La parte de la agilidad mental, el abrirse a otras imágenes que algunas veces están escondidas, es bueno. Listo. Fecha del día de hoy. Subtítulo: Desarrollo de la guerra. Y les organicé de manera numérica los hechos que dieron paso a la guerra de Vietnam para que nos quede más organizado y nos rinda, que 40 minutos son sagrados. Primero, van tomando apuntes. Estos apuntes yo no los subo a plataforma, subo las otras diapositivas. Lo que yo he trabajado no lo subo, porque nos vamos a acostumbrar a tomar apuntes en clase. Bueno, la primera. En 1946, antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. Pueden ir copiando y me van escuchando. Antes de la Segunda Guerra Mundial, todo este territorio había sido invadido por los japoneses. Y terminada la guerra en 1946, Francia, del bando de los países aliados y ganadores, se apoderó de toda la península indochina. ¿Qué es la península indochina? Está conformada por 3 países: Vietnam,
Laos y Camboya, los tres países. En 1957, un grupo, parte de la población, con ideas comunistas, subrayan este grupo, Viet Minh, comienzan a formar un grupo de liberación, un grupo que buscaba la independencia de la península. Y comienzan a liderar esa lucha contra los franceses. Lucha en la que militarmente derrotaron a los franceses. Ya en la Conferencia de Ginebra se aprueba oficialmente y legalmente la independencia de estos países. Y Vietnam queda dividido en dos. Vietnam del Norte, con su líder Ho Chi Minh, y un país con ideología comunista, con un sistema económico socialista, con un sistema político de gobierno dictatorial, o totalitario. Y al sur, pues una diferencia fuerte. Al sur estaba dirigido por su líder, un emperador, con ideas liberales, liberalismo, con un sistema económico capitalista, una economía de mercado, con un sistema de gobierno de elección democrática, pero en el momento había quedado como líder un emperador, el emperador Bao Dai. Cuarto, en Vietnam del Sur surge la Vietcong, una guerrilla que quería que Vietnam fuera una sola, que se uniera, que fuera un solo territorio, teniendo en cuenta que en Vietnam del Sur, pues todas las personas no eran de la mismo lineamiento del capitalismo, sino que una mayoría, incluida la guerrilla de la Vietcong, eran de corte comunista. Solicitaron un referéndum para que todos votaran. Un referéndum significa una pregunta y la población vota sí o no. Entonces, la pregunta era, ¿reunificar bajo una sola Vietnam? ¿Sí o no? Hecho que a Estados Unidos le incomodó. Le incomodó no porque ese país tuviese grandes riquezas, sino que el miedo de los Estados Unidos durante la Guerra Fría era la expansión del comunismo. Entonces, estaba viendo que la península, con el apoyo de China y la URSS y Vietnam del Norte, podían influir en el resto de países, tanto de Vietnam del Sur, Laos y Camboya, y convertirlos en países comunistas. Por lo tanto, Estados Unidos decide dar golpe de Estado, interfiere a mediados de 1955. En 1959, la Vietcong, con el apoyo de la Vietnam del Norte, realiza una guerra civil. Todo el comunismo, parte del comunismo, invade un 60% de Vietnam del Sur. Esto aprovechan en ese momento para construir y diseñar los caminos y los corredores de suministro de armas y de alimentos que venían de Vietnam del Norte, a organizar trampas, a excavar por debajo de la tierra, hacer túneles y generar una de las ofensivas más grandes y organizar una de las mejores guerrillas del mundo en esa época. En 1964, Vietnam del Norte
en vista de la avanzada que había tenido su aliado Vietcong en el sur, decide atacar con tropas e invadir la capital de Vietnam del Sur, Saigón. Estados Unidos, en 1964, en el Golfo de Tonkin, tiene una supuesta patraña de organizar como una estrategia y acusa a Vietnam del Norte que una embarcación norteamericana fue atacada. Esto con el ánimo de intervenir en la guerra de Vietnam. Sí tenía tropas, muy pocas tropas en Vietnam del Sur. Pero aumenta los refuerzos de tropas y comienza Estados Unidos a intervenir en la guerra de Vietnam de la siguiente manera. Los que van terminando en reacciones, por favor, para mirar si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Ya terminó Angie, bien. Ómbita ya terminó. Juan David ya terminó. Dana ya terminó. Laura ya terminó. Gabriela ya terminó, muy bien. Karen ya terminó. Me faltan 5 estudiantes. Ya terminó Camacho. Arango ya terminó. Tomás ya terminó. Listo. Ya la gran mayoría. Listo. La última diapositiva consignada. Entonces, esta excusa de un supuesto ataque a embarcaciones norteamericanas por parte de tropas de Vietnam del Norte, esto da pie para que el presidente Johnson comience un ataque aéreo a Vietnam del Norte. Y ahí es cuando hace las atrocidades más grandes de la guerra de Vietnam, lanzando los químicos como el agente naranja y las bombas incendiarias, la napalm. Y también lo hace en contra de Laos, país vecino. ¿Por qué? Acusa a Laos, y en parte a Camboya, por generar caminos y propiciar y dar paso a los vietnamitas del norte para pasar municiones y alimentos a tropas comunistas. Ante la arremetida de los norteamericanos en Vietnam del Norte, Estados Unidos decide aumentar las tropas en tierra, de tal manera que estas tropas dieran avance en Vietnam del Sur también. Pero fue un fracaso total. Las tropas norteamericanas no estaban entrenadas para atacar a campo en selva. No había tenido ese tipo de entrenamientos, sabiendo que la guerrilla de la Vietcong y grupos comunistas se camuflaban en la selva a través de sus túneles y fueron blanco de muchísimos ataques. Ante el estrés del ejército norteamericano, muchos de ellos se drogaban. La imagen de Estados Unidos, dado de que esta situación fue televisada y la prensa estuvo cerca de los hechos, la imagen de Estados Unidos falló. Muchos jóvenes en las universidades de los Estados Unidos, en otros países, salieron a protestar.
en contra de los Estados Unidos y que suspendiera la guerra de Vietnam ante la crueldad de las imágenes que se veían. Es el caso de la niña que vimos en la clase pasada. Hubo un cambio de gobierno para esa época, más o menos entre 1972-73, cambia el presidente en los Estados Unidos y sube el presidente Richard Nixon. Promete a la ciudadanía norteamericana en campaña de que el ejército norteamericano va a ser regresado de nuevo a su territorio y retirado de la guerra de Vietnam. Hecho que él cumplió. Más o menos a mediados de 1973 se hace alto el fuego. En la ciudad de París se desarrollaron diálogos. Estados Unidos, al mando de su presidente, se retira totalmente de la guerra por espacio de 20 años que duró esa guerra, generando grandes bajas en el ejército norteamericano, alrededor de 58.159 soldados y 1.700 soldados desaparecidos, los norteamericanos. Un golpe bajo que nunca habían tenido esa cantidad, ni siquiera en la guerra de Afganistán. Los norteamericanos pues nunca habían sufrido una derrota como la han sufrido, una de las más grandes, que fue en la guerra de Vietnam. Mientras tanto, Estados Unidos retira sus tropas, sus portaaviones, y en 1974 pues continúa la guerra entre tropas de Vietnam, del gobierno de Vietnam del Sur, y tropas comunistas aliadas con la Vietcong, aliados con soldados de Vietnam del Norte. En 1975, Vietnam del Sur ya no tiene el apoyo de los Estados Unidos, pues ganan los comunistas. Y en 1976 queda un solo país. Nace la nueva República Socialista de Vietnam. Entonces, una victoria más de los comunistas en la península de Indochina. Años después, Laos y Camboya también se convierten en países comunistas. Listo. Esa es toda la teoría. Toman un color o lo enmarcan. Esa es la teoría principal de la guerra de Vietnam para una posterior evaluación. Listo. Pueden escribir ahí debajito nota, daticos por ahí importantes que vayan saliendo de las diapositivas. Ya nos quedan 8 minutos. Guerra de Indochina, también se le llamó. Cualquiera de los dos nombres se puede utilizar, guerra de Vietnam o guerra de Indochina. Importante tener el dato de los años, 1959-1975. Ya sabemos que el país de Vietnam inicialmente se dividió después de ser un solo territorio. Inicialmente se divide ante la independencia de la colonización francesa. 40 países apoyaron a los Estados Unidos con ejército. Otro dato importante, una de las causas principales de la guerra de Vietnam fue el intento de los Estados Unidos de alejar el comunismo, de acabar con las guerrillas comunistas. Primera y única derrota de los Estados Unidos en frente de guerra. 20 años duró la guerra. Lo más lastimoso de esta situación fueron los bombardeos masivos sobre aldeas, atacando a la población civil. En total, los muertos de esta guerra fue 5.700.000
habitantes, o entre ejército y población civil que murieron. La población civil, pues prácticamente fue la mitad de esa población que resultó afectada. Se catalogó como una guerra química, se estableció la crueldad entre ambos bandos. Fue una guerra denominada también invisible, debido a que la Vietcong se camuflaba. La primera guerra transmitida por la televisión y medios de comunicación, prensa. Aquí vemos los dos bandos. Estados Unidos y 40 países apoyaron a Vietnam del Sur. Vietnam del Norte, tener presente que fue respaldado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China. Tenemos la causa de por qué intervino Estados Unidos. El afán, el sistema político durante la Guerra Fría, no permitir que otra ideología, el comunismo, se extendiera. Armas utilizadas en la guerra. La ley Tomás, las armas utilizadas en la guerra. Bombarderos masivos, agentes químicos como napalm, tanques de guerra, armas de repetición como el M16, helicópteros y aviones armados, vehículos armados. Silvia, la Victoria Roja, ¿en qué consistió? Pues que todo el país, bueno, que quedaron comunistas, Vietnam del Norte. La Victoria Roja consiste en que ya retiradas las tropas norteamericanas, pues toman el poder. Vietnam del Norte, toman la ciudad de Saigón y establecen a mediados de 1976 un solo país. Gran perdedor, Estados Unidos. Regresan sus tropas hacia territorio norteamericano, muchos de ellos se suicidaron con problemas psicológicos, el síndrome de la guerra de Vietnam. La imagen que deja Estados Unidos frente al mundo, el protagonismo por primera vez en la historia de las guerrillas que comienzan a surgir en varios países. Vemos las consecuencias. Sara, consecuencias en los Estados Unidos. ¿Se escucha, profe? Sí, señora, le escucho. Efectos en Estados Unidos, consecuencias sociales, movimiento hippie, adicción a las drogas, población afectada por el agente naranja, síndrome de Vietnam. Opción interna. Oposición interna quiere decir que la población se opuso al gobierno en esa época. Universidades como escenario de protestas. Encuentros de violencia entre policías y estudiantes. Leandro, efectos en Vietnam, ya las consecuencias. Los efectos de Vietnam son selva destrozada, cultivos profundamente dañados, 70% de la infraestructura destrozada, éxodos masivos a las ciudades, agente naranja, abortos prematuros, esterilidad, malformaciones, 860.000 muertos y 900.000 heridos. Listo. Háganme un favor, toman foto o miran a ver si logran captar ya las consecuencias.